Ok, buenas noches, mi nombre es Santiago Suárez. Este es mi proyecto, el segundo capítulo de mi tesis. Se trata de reducir emisiones de carbono a bordo de barcos cisterna, que generalmente se especializa para mover petróleo o productos petroquímicos de un puerto a otro, o de una plataforma hacia una ciudad. Bueno, este es un barco cisterna. Todo lo que está abajo es tanques, y si ven, está bastante, ¿cómo se dice?, metido dentro del agua. Son barcos bastante altos, esto quiere decir que viene totalmente cargado. Y ahorita pues la foto está muy bonita, no hay olas, pero generalmente hay olas de alrededor de 14, 15 metros, y el barco queda totalmente a veces sumergido. Entonces hay mucha necesidad de tener mucha potencia, porque tienes que vencer la ola. Toda la resistencia que te ofrece una ola es bastante alta, entonces para no naufragar necesitas potencias muy altas nada más para este tipo de cosas. Entonces los motores de barco, y son datos curiosos, el barco más potente en el mundo tiene alrededor de 89 megawatts. ¿Megawatts? ¿Qué significa eso? Pues un Homer tiene 293 kilowatts. Eso significa que para poder propulsar estos barcos necesitaría alrededor de 296 Homers en línea para mover el barco. Y si nos queremos ver más amigables con el ambiente, un Toyota Prius necesitarías 890 para poder mover todo esto. Los barcos, el barco más grande puede mover alrededor de 14,000 contenedores de 20 pies, no estos, pero es el barco más grande que existe. 14,000 contenedores significan 85 kilómetros, si los pones todos en línea recta, de puro producto. Y esto se mueve alrededor de 20 viajes al año, llenos totalmente el barco. Entonces pueden ver la cantidad de la globalización que hay, el mercado que hay, y los barcos entran en este hueco y cubren esta demanda. No se usan trenes, porque si producen en China lo tienes que traer al Reino Unido. De alguna manera vas a tener que meter un barco para conectarlos. Entonces los barcos es el medio de transporte que mueve el mundo básicamente, especialmente electrónicos, petróleo, otra vez, productos, semillas, todo esto se mueve en barcos. Pero es una industria muy callada y casi no lo ves. Entonces, mi proyecto se trata de cómo podemos crear energías alternativas para reducir estas emisiones de carbono. Los barcos producen 3.3% de las emisiones globales. No es la industria más grande, otra vez porque son muy eficientes los barcos en mover productos, pero de todas maneras es una parte considerable. También es el sistema de transporte con mayor crecimiento, 2% de los países de la OECD y 7.3% de los que no son miembros, y esto va a seguir creciendo. Esta es una foto en la mañana de los barcos. Aquí está Nordic, por acá está Cambridge, y esto es lo que ves en el canal. Los barcos verdes son los buques cisternas, los rojos son barcos de contenedores, y este es un día tranquilo. Entonces se pueden imaginar, y si vas hacia China todo esto se vuelve más caótico, y quité los barcos de diversión, barcos pesqueros, porque si no se ve nada. Entonces lo que yo propongo es recuperar las pérdidas de calor de estos motores tan grandes. Si tienes 89 megawatts de potencia y son 50% eficiente, tienes alrededor de 45 megawatts que están echando a perder. Y este es un sistema de transporte que es sumamente eficiente. Entonces la idea que nosotros tenemos es conectar al gas de escape un sistema termodinámico Rankine, orgánico Rankine, o sea que usa refrigerantes o fluidos que tienen moléculas de carbono en su estructura, y lo vamos a comparar con lo que ya existe, porque ya existen estos sistemas, que es usando agua, y lo vamos a comparar con qué potencia yo puedo recuperar del gas de escape, qué tan grande va a ser, porque si tengo un sistema sumamente grande, pues voy a perder el cargamento que trato de mover, entonces hay pérdida de negocio, ¿no? Y finalmente también vamos a ver cuántas emisiones de carbono podemos reducir. Pues más o menos esta es la historia. 50% de la energía se pierde en la combustión, y tiene una temperatura de entre 30 y 650 grados. Lo puedes encontrar en el gas de escape. Estos motores tienen turbocargadores, y cuando tú haces una compresión en el aire, se calienta el aire de entrada muy alto, y lo tienes que enfriar para antes de meterlo a la combustión. También tienes que tener sistemas de agua para enfriar el motor. Entonces, por todos lados se emana calor, entonces tienes que tener... Podemos extraer esto y producir electricidad con el sistema termodinámico, y al final reduce emisiones de carbono,
y lo que más le importa a los dueños de los barcos, ahorras combustible, ahorras dinero. No les importa tanto el ambiente, pero bueno. El método que voy a usar es una optimización multiobjetivo usando el algoritmo genético. La idea de esto es, ¿cuál es el mejor sistema? Es la pregunta. ¿Es el más potente? ¿O es el más compacto? ¿O es el que te reduce más carbono? Entonces tienes varios objetivos y quieres balancearlo en tu decisión, en tu toma de decisión y en tu diseño. Entonces esta optimización te da esta capacidad de poder comparar varias cosas al mismo tiempo. Estamos asumiendo que es un estado estacionario, probablemente mucho más sencillo que en un estado transitorio, entonces no hay mucha dificultad, pero muy interesante de todas maneras. Este es nuestro sistema. Tenemos aquí el motor, sus dos turbocargadores, nuestro sistema recuperador de calor. Este es el gas de escape, entra, hacemos la cosa termodinámica. Lo que no podemos absorber lo sacamos otra vez al aire, mucho más frío. Normalmente salen alrededor de 300 grados, lo vamos a sacar a 165, porque estamos un poquito en el norte, ahorita van a ver. El agua está a 5 grados, entonces entre más fría está el agua, mucho mejor para nuestra potencia. Nuestro motor no es tan grande como el de 89 megawatts, es de 10 megawatts, más chiquito, porque no va tan rápido, solamente 14 nudos. Entonces, normalmente un barco de contenedores va alrededor de 26 nudos, que es como... ya no me acuerdo. Ese es el tamaño, 107,000 toneladas de carga, bastante combustible lo que están moviendo. Y nosotros vamos a producir electricidad. Entonces, todo lo que voy a sacar del gas de escape, de calor, lo voy a convertir a electricidad y lo voy a alimentar hacia el barco. ¿Y en qué sirve la electricidad adentro del barco? Pues para el aire acondicionado, para que la tripulación pueda consumir electricidad, para que los otros sistemas auxiliares que soportan al barco puedan operar. Entonces, mi sistema va a quitarle la chamba a un sistema auxiliar de producción de electricidad. Y estas son sus especificaciones. Consume 187 gramos de combustible marino, que si lo convertimos a carbono, emisiones de carbono, tienes que multiplicarlo por 3.3, porque esa es la proporción. Y es bastante eficiente, 97%, entonces estamos compitiendo contra algo bastante bueno. Este es el diseño, muy bonito. Aquí viene nuestro gas de escape, entra. Tenemos un intercambiador de calor, porque ahorita les voy a explicar para qué sirve este circuito naranja, que es un buffer que existe entre la fuente de calor y mi sistema termodinámico, y se necesita nada más para poder cumplir con las regulaciones de los barcos, porque yo estoy proponiendo fluidos muy flamables y no puede estar este fluido flamable al lado del motor porque hacemos kaboom, no queremos hacer eso. Entonces metemos esto para poder desacoplar nuestra fuente de calor con nuestro sistema termodinámico. Entra al sistema, hay una turbina que va a convertir el calor y la presión en energía mecánica. La turbina va a estar girando y va a tener conectado un generador eléctrico que va a producir electricidad. Todo lo demás que no vayamos a utilizar, dependiendo del fluido, entra otro intercambiador intermedio que va a hacer cambio de calor, y después todo lo demás que no se usa se rechaza al agua. Después entra, sube la presión porque ya perdimos presión aquí, la volvemos a subir acá. Dependiendo otra vez del fluido, entra un intercambiador de calor y después finalmente vuelve a entrar al boiler que intercambia calor con nuestra fuente de calor. Estos son nuestros fluidos, como les dije, y creo que a mis amigos ingenieros químicos no les va a gustar mucho mi selección de fluidos, pero son altamente flamables. La flamabilidad dentro de la industria marítima se define por el punto de ignición y debe ser arriba de 60 grados. Y si se pueden ver, estamos a menos 11, menos 4, pero el agua y que estoy usando aquí, un refrigerante que normalmente lo van a ver los aires acondicionados de los coches, también te sirve para producir potencia, no nada más para enfriar, también te sirve para producir potencia. Entonces, y la cosa es que no es flamable, no necesita este fluido intermedio y puede aprovechar mucho mejor la temperatura. Y como punto interesante, porque todas las conferencias que voy dicen que esto nunca se va a poder ver en los barcos, pero lo interesante es que los barcos ahora están propulsados por gas licuado a presión.
y para liquidificar un gas natural necesita estar a menos 188, no, menos 164 grados, y su punto de ignición es menos 188 grados. Entonces, si pueden ver la diferencia entre menos 188 y menos 2 grados, pues el mío está chido. Entonces, la cosa es que lo que proponemos también es, podemos usar estos mismos sistemas de seguridad en nuestros sistemas de recuperación de calor. Y si funcionan, cuando tú tienes alrededor de miles y miles de metros cúbicos, y yo nada más necesito alrededor de unos 25, 40 metros cúbicos, pues yo creo que puede funcionar la misma tecnología. Entonces estamos proponiendo esto. Nuestra ruta marítima sale de Finlandia, cruza por el mar Báltico, y hay una plataforma donde va a ir a recuperar aceite, petróleo. Entonces el petróleo lo extraen y regresa y lo entrega en el puerto. Lo interesante de esto es que el barco para llegar a la plataforma tiene que venir vacío. Entonces es un viaje que es totalmente inútil, se podría decir, porque toda esta energía que necesitas viene vacío, y nada más uno de estos viajes viene totalmente con carga, pero es la naturaleza del barco, bueno, del negocio. Entonces, en total va a operar 5.100 horas al año. Eso quiere decir que va a haber 55 viajes sencillos, 28 van a venir totalmente cargados y 27 viajes en lastre. El lastre significa que para poder navegar necesitas ponerle agua a tu barco para que se hunda un poquito y puedas tener maniobrabilidad. Entonces en ese viaje que viene solo, estás cargando agua nada más. Pero pues así es. Esta es la distribución del tiempo de operación. La mayoría está velocidad diseño, muy adecuado. Y este es el consumo de potencia dependiendo de la velocidad de la que estemos navegando. Tenemos 3 velocidades, otra vez uno totalmente cargado y una potencia en lastre. Pueden ver que sí hay una pequeña diferencia en potencia requerida en el motor porque vienes mucho menos pesado, entonces necesitas menos fuerza para mover el barco en el agua. Y luego resultados, ¡tarán! ¿Qué significa? Entonces, lo primero, la potencia eléctrica entregada al barco. Nuestro fluido refrigerante es el que te regresa más al barco, que te va a dar más electricidad a bordo. El agua, que es el sistema tradicional, está aquí atrásito peleándose con estos dos. Y lo interesante del agua es que es el sistema más compacto. Aquí le puse 1 porque estoy normalizando al área, a todo el tamaño que tiene. En áreas superficiales alrededor de 900 metros cúbicos cuadrados. Y esto quiere decir que, por ejemplo, el más grande, que es el hexametilodixiloxano, MM de ahora en adelante, es 2.6 veces más, que es alrededor de 2000 metros cuadrados adentro del barco. Entonces es bastante grande y vas a perder bastante volumen de combustible nada por meter un sistema como este, para que no te entregue casi nada de diferencia. Y también de este lado vemos el flujo de masa dentro del sistema. Nuestro refrigerante, aunque produce mucho, requiere de mucho movimiento dentro del fluido. Eso quiere decir que voy a tener una turbina muy grande, tuberías muy grandes, intercambiadores de calores con entradas muy grandes. Entonces va a ser también un poquito voluminoso y un poquito más caro porque sí necesitas más materiales para poder trabajar. Entonces, bueno, el mundo marítimo, para poder ayudar un poquito con las emisiones de carbono y controlar más los nuevos diseños, produjo un índice que se llama, lo voy a decir en inglés porque no me lo sé en español, es el Energy Efficiency Design Index. Entonces lo que mide es cuánto estoy emitiendo por toda la cantidad de trabajo que estoy haciendo. O sea, cuánto estoy cargando y cuánta distancia me estoy llevando. Esta es la parte. Y después tienes las tecnologías verdes que simplemente vienen a eliminar todo este carbono eliminado. Entonces, ¿cuál es el beneficio de mi sistema hacia el barco en general en emisiones de carbono? Bueno, aquí estas son las líneas del estándar. Este es en el 2013, y aquí está mi barco. Debería estar acá abajo. O sea, escogí un muy mal diseño, pero debería de poder. Lo hice a propósito para ver si mi sistema recuperador de calor lograría meter a mi barco dentro de la regulación. No pudo, pero bueno. Otra vez. Entonces,
cuando pongo mi refrigerante, logro reducir el índice en 4.1%, que es bastante bueno en comparación a otras tecnologías verdes. Mi sistema tradicional produce 3% de ahorro, y el benceno, que es fluido flamable, 3.8%. Entonces, este refrigerante es bastante positivo, no es flamable. Otra vez, lo puedes encontrar en cualquier puerto si necesitas hacer un refill. Y es sustancial, aunque sea 1.1%, se ve no mucho, tienes que pensar otra vez en cuánto carbono está emitiendo el barco, que es bastante. Entonces, creo que es bastante sustancial. Y ahora hablamos del dinero, porque al dueño del barco le interesa el dinero, ¿no? Otra vez, nuestro fluido refrigerante ahorra 172,000 libras al año por estar operando y de regreso, mientras que el agua no está tampoco mal, pero no es magnífico, 121,000 al año. Eso es una diferencia de 50,000 libras al año, que es bastante interesante. No me quejaría. Y ahora, en emisiones de carbono, porque nos importa el medio ambiente, podemos ver que el refrigerante otra vez son casi 1,000 toneladas de CO2 al año, que evitamos que se vayan al medio ambiente, mientras que el agua, 682. Entonces, otra vez, para el medio ambiente, claro que le importa tener un fluido que pueda reducirlo a casi 400 o 300 toneladas al año menos. Y bueno, conclusiones básicamente es, hay posibilidades de mejorar, de reducir las pérdidas de calor del barco, y por ende poder reducir emisiones de carbono con fluidos alternativos a lo que tradicionalmente se usa en los barcos. Y la industria tiene que cambiar un poquito más hacia este tipo de alternativas para poder generar los beneficios que necesitamos tener para un medio ambiente mucho menor. Y pues también le conviene al cuate que maneja el barco, ¿no? Entonces, creo que sería bueno empezar a ver este tipo de